presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. Muy bien, retomamos. Eleonora había quedado pendiente del bloque anterior. Sí, bueno, un resumen de muchas cosas que después de todas las intervenciones quiero decir. Yo considero sumamente importante el acuerdo educativo, el acuerdo educativo multipartidario, que además es una de las premisas de UI21. ¿Y por qué lo digo? Primero porque me parece que el diagnóstico están todos de acuerdo, en el diagnóstico están todos de acuerdo. Creo que también con ciertos matices se está de acuerdo en la mayoría de los postulados de la propuesta educativa de UI21, del libro abierto de UI21, que todavía está abierto y recibe aportes, porque no hablamos de eso el año pasado. Se hizo el lanzamiento del libro abierto de UI21, también inclusive para tratar de escuchar otras campanas y cosas que vinieran desde otros lugares, analizarlas y hasta poder incluirlas. ¿Y por qué me parece fundamental ese acuerdo, más allá de los énfasis que dice Graciano? Porque para poder llevar adelante una reforma como esta que se piensa, como esta que muchos creemos que es necesaria para la educación, sin desconocer los avances que han habido en educación. Porque hoy cuando Renato habla de que no se quiere hacer tabula rasa, me parece fundamental, porque tenemos problemas, pero también hubo avances, la universidad avanzó, hay más niños y jóvenes que se escolarizan y que entran al liceo, entonces ese tipo de cosas no las debemos desconocer. O sea, más allá de todo eso, el acuerdo político es importante, porque quien tenga que asumir el liderazgo del partido que sea para llevar adelante una reforma de estas características va a tener que tener mucho apoyo, y no es necesario el apoyo de su fuerza política, va a ser necesario un apoyo país, un apoyo de las fuerzas vivas vinculadas a la educación del país, y con esto hablo no solamente de docentes, sino de familias, de comunidades. Entonces, para bancar esa tempestad va a tener que haber apoyo. Para eso sería fundamental un acuerdo previo a las elecciones, decir, bueno, con este programa vamos y a esto vamos. Y por otro lado, que no es menor el tema del presupuesto. Si se quiere esto, hay que estar dispuesto a invertir y a poner el tema del presupuesto sobre la mesa. Y por otro lado, llegar a hablar de las escuelas y de los centros educativos que los chiquilines necesitan, ¿no? Y que no sigamos tratando de adaptar niños y jóvenes a centros educativos, sino que sea al revés, centros educativos que sean afines a determinados niños y jóvenes, porque todos tienen necesidades y características diferentes, y me parece que ahí hay un gran problema tal vez de mirar la educación como un bloque entero y como que las soluciones son las mismas para todos, y la falta de autonomía a veces de muchos centros genera este tipo de cosas. Vamos entonces justamente ahora que lo volvés a tocar, el tema de la autogestión. Yo creo que hay varios temas y los que trataría de resumir en 4 o 5. Digo, primero, el liderazgo. El liderazgo es el liderazgo presidencial político, es el liderazgo del ministro de Educación o ministra de Educación, es el liderazgo del presidente del CODICEN, articulados y cohesivos. Hay varios niveles de liderazgo, pero tienen que tener una capacidad de establecer las sinergias entre los mismos. Tiene que haber una ministra o un ministro de Educación que tenga las competencias y las calificaciones para conducir la discusión educativa con el Parlamento Nacional, y tiene que haber un presidente del CODICEN con las credenciales necesarias para implementar el proceso de transformación. Y un presidente detrás que efectivamente apoye sostenida y firmemente ese proceso, con el Parlamento. No el sistema de partidos políticos, como decimos en EU21. El segundo aspecto, es fundamental lo que tú decías, Leonora, respecto a un acuerdo interpartidario. Pero el acuerdo interpartidario para EU21 no es un acuerdo sobre un guarismo de inversión. No es un acuerdo sobre el número de laboratorios o de centros educativos a construir. Es un acuerdo esencialmente sobre los contenidos del para qué y el qué queremos educar para los próximos años, a la luz de un mundo disruptivo, a la luz de un mundo que nos hackea en nuestras condiciones de personas, en nuestras condiciones de ciudadanos, de trabajadores, de emprendedores, de empresarios. Es decir, ese mundo queremos enfrentar. Y queremos darles a los jóvenes las capacidades para enfrentar ese mundo. Bueno, mire, por tanto, no es un tema de equipamiento, de infraestructura, porque para los políticos muchas veces es más fácil ponerse de acuerdo sobre el número de escuelas a construir sobre esto que discutir más los contenidos educativos. Bueno, de los mensajes, disculpe que lo interrumpa, sí, pero no, por favor, para bajar más a tierra todavía las propuestas. Hay gente que se pregunta, pero ¿qué me va a cambiar a mí? Si igual después no voy a tener trabajo. No, le va a cambiar muchísimo, porque lo va a formar. Es una muy buena pregunta. Lo va a formar en términos más polivalentes y versátiles para tener diversidad de capacidades que permitan enfrentar un mundo que va a cambiar. Porque hay un dato que el televidente sería importante compartir. El 70% de las niñas y los niños que hoy estudian las escuelas en el mundo
van a trabajar en ocupaciones y tareas que hoy no existen. Para formarlos para ese mundo, justamente les vamos a tratar de darles las competencias y los conocimientos interdisciplinares, no solo conocimientos de disciplinas, capacidad de comunicación, empatía, trabajo en equipo, creatividad, innovación, pensamiento crítico, capacidad de diálogo. Ser parte de un mundo local. Nosotros ya no somos solo uruguayos, somos uruguayos en un mundo global. Somos ciudadanos locales. Tenemos que asumir esa condición en nuestras vidas, en nuestras entidades, en nuestras relaciones. Para ese mundo queremos formar, porque al televidente le diría que no va a tener ninguna posibilidad de trabajo si va a seguir formando de esta manera. En una manera alternativa quizás tenga mayores oportunidades de trabajo, porque tampoco está bien claro, los estudios no muestran que vamos hacia un mundo sin trabajo. Porque siempre que ha habido determinados trabajos no calificados que van a desaparecer, aparece una cantidad de trabajos no calificados que van a emerger. Y para eso hay que tener las competencias para desarrollarlos. Por ejemplo, para decirlo bien concreto, nosotros decimos que hay que, desde el nivel inicial y del nivel primario, hay que socializar y educar a los niños en lenguaje de programación. Porque en cualquier área, coding, lo que se llama coding, en cualquier área que trabajemos, como abogado, como médico, como ingeniero, como artista, vamos a necesitar codificar datos. Vamos a tener que saber analizar datos. Vamos a tener que saber integrar datos para responder a problemas. Entonces, esas formaciones universales, transversales, van a ser claves. Bien. Y el otro tema que me parece importante que marcaba es el tema de los centros educativos. Alguna vez lo hemos hablado con Alejandro, esa idea del traje o el vestido a medida de los centros educativos. Pero para eso necesitas empoderar a los directores. ¿Qué planteamos en el XXI? Para que la gente lo vea concreto. Nosotros decimos, los directores de los centros educativos, públicos o privados, porque, a ver, un Estado garante no es un Estado céntrico. Un Estado garante es un Estado que garantiza diversidad de ofertas y prestatarios bajo criterios comunes y compartidos por todos. La educación como bien común, como se dice habitualmente. Pero para que ese director esté liderando, hay que formarlo. No hay directores liderando hoy, porque el sistema no les permite. Porque si ustedes, por ejemplo, como grupo, arman un programa para ir a un determinado centro educativo para trabajar el tema de cómo es las conversaciones entre periodistas, medios de comunicación a la luz de este mundo disruptivo, el director del centro educativo va a tener que pedir permiso al Consejo de Educación Secundaria para que ustedes vayan. Basando por una cantidad de cuestiones burocráticas. Eso traba, es un sistema trabado. Pero para que ese director lidere hay que formarlo. ¿Qué decimos en Edu 21? Los vamos a formar durante un año por lo menos y como compensación por la formación diferente, estamos pensando en duplicar el sueldo de los directores de centros educativos. ¿Por qué razón? No es un cheque en blanco. Hoy un director de un centro educativo gana menos que un docente en determinados grados de la escalafón docente. ¿Cómo vamos a pedirle a un director que lidere? Para él es mucho mejor no liderar o ser parte de una comunidad educativa que ser el líder de esa comunidad educativa. Entonces, ese tipo de cambio requiere compromisos, lo que ustedes decían, y requiere algo que decía Graciano y también Alejandro, que me parece importante de marcar. La propuesta de Edu 21, y tú hablas hoy de ideología también, Patricia, está fuertemente impregnada por la idea de la educación como política social. Cuando nosotros decimos que el 1% de ese Producto Bruto que está pidiendo Edu 21 al sistema político, no para ANEP, vamos a aclarar y vamos a decirlo en cada lugar, es un punto para la Administración Nacional de Educación Pública. Ese 1% va a estar destinado a mejorar las condiciones de educación y de aprendizaje de los sectores más vulnerables del país, de Montevideo y el interior, es decir, donde vamos a tratar de contrarrestar y revertir la pobreza y las condiciones de marginalidad social y cultural. Por eso decimos que cuando se nos dice a algunos, cada vez menos, ¿no? Cada vez menos, porque la evidencia, tú hablabas del libro abierto, no hay ningún párrafo del libro abierto que uno pueda indicar que la propuesta de Edu 21 es neoliberal, privatizadora, mercantilista, porque salvo que no se lea, ¿no? Habría ahí un problema muy serio de comprensión lectora, ¿no? Que habría que encarar. Pero de todas maneras, lo que quiero decir es que nuestra propuesta de Edu 21 se inserta, y ahí va el punto que tú marcabas, en las más nobles tradiciones interpartidarias del Uruguay, de un Estado social, de un Estado garante, de una sociedad civil dinámica, con capacidad de propuesta. Fíjense qué interesante, como Edu 21 es un espacio de la sociedad civil que recoge las tradiciones más nobles del Uruguay en su construcción histórica, como Estado social. Eso lo decía el profesor Gerardo Caetano en alguna de las intervenciones en Edu 21. Entonces yo creo que eso da un marco donde creo, y decir un punto más respecto a lo que decía Graciano y también Alejandro, respecto
Los partidos políticos, por supuesto que van a discutir sobre educación, y está bien que la campaña se discuta sobre educación. Lo que decimos es el compromiso. Usted se compromete a cambiar los articulados de la ley de educación que le dan mayor liderazgo político al Ministerio de Educación, tildado. Usted se compromete a darle al CODICEN mayor ejecutividad, tildado. Usted se compromete a darle a los centros educativos mayores autonomía, tildado. Usted se compromete a tener un sistema de evaluación de aprendizaje, tildado. Usted se compromete a tener un nuevo estatuto docente que le da al docente mayor estabilidad y permanencia en el centro y mejores condiciones de trabajo asociados a la innovación, a la excelencia, tildado. Son los tildados. Y un tema que nos quedó fuera, tenemos que... formación docente. Formación docente. Sí. ¿Qué sistema de formación docente? Sistema de formación docente. Por eso Bien. digo, son los tildados. Quedan dos preguntas. Ojalá de que los sean todos los tildados, tildados. Ojalá que sean todos. lo comprometo a poder venir otro Sí, día y cómo no. profundizar. ¿Quién va a formar a esos nuevos Un docentes? sistema de formación docente. Bien, pero profundicemos otro día. Otro día. Y en la evaluación. Evaluar, que también... un sistema de evaluación de 4 a 18 años para sostener los aprendizajes. Bien. No para estigmatizar o expulsar Pero a los ahí es donde estudiantes, se han para abierto mejorar. también fuertes frentes de crítica y por eso me interesaría mucho No, pero- tomar ese punto pero y profundizarlo. Decirte una sola última cosa porque Sí. sé que está en el tapete. ¿Qué? No hay ninguna evidencia en el mundo que los sistemas que apelan a la repetición y al Bueno, examen quería sean ir a mejores. eso. Exacto, No quería ir a existe eso. evidencia en el mundo. Finlandia, no hay repetición, no hay exámenes. Vean los resultados. Bien, por No eso. solo Finlandia, varios más. O sea Pero que como ese tiene tema vari- lo vamos a traer otra vez por porque eso hay mucho que mito darle respecto a eso. solo para hablar de repetición, si Bueno, quieren, ¿no? repetir la visita. Repitamos su Repetimos la visita, si le parece, Renato Pertín. Gracias a Muchísimas ustedes y sigan gracias. metiendo el tema de educación en el tapete. Es el secretario ejecutivo de UI 21. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Nosotros vamos ahora a cambiar de tema. Lo anunciamos en el arranque.